Bien, pues vamos a hablar ahora sobre fasores, porque nos van a ser de gran utilidad para estudiar la corriente alterna. A la hora de hablar de fasores tenemos que hablar de números complejos y vamos a hacer un pequeño repaso sobre números complejos. Se denomina la unidad imaginaria a la raíz cuadrada menos 1, que en matemáticas se suele indicar mediante la letra I latina. Como nosotros vamos a utilizar números complejos en el contexto de la corriente alterna, a la unidad imaginaria nosotros la vamos a llamar J, porque si le damos I, esa I de la unidad imaginaria se puede confundir con la I de alguna intensidad. Entonces, pues para nosotros la unidad imaginaria la vamos a indicar por J. J va a ser simplemente la raíz cuadrada menos 1. Evidentemente, J cuadrado es menos 1. O sea, no voy a hacer una definición técnica ni muy matemática, voy a ser bastante operativo al respecto. Bien, pues como número complejo, pues ampliando el conjunto de los números reales introduciendo la unidad imaginaria, se habla de números complejos, y en general un número complejo Z siempre tiene una parte real y una parte imaginaria. Será siempre un número real, parte real, más algo, otro número real multiplicado por la unidad imaginaria, que se llama parte imaginaria. Creo que todo el mundo habrá visto esto alguna vez. Es decir, el número complejo es parte real y parte imaginaria. Nosotros podemos representar gráficamente un número complejo utilizando un plano. El eje horizontal lo podemos llamar la parte real y el eje vertical la parte imaginaria. Un número complejo tendría su parte real A, su parte imaginaria B, y lo representaríamos mediante un vector, comillas, que iría desde el origen hasta el punto de coordenadas A, B. A en la parte real, B en la parte imaginaria. Esa sería la representación gráfica de un número complejo. También, daros cuenta del dibujo, podríamos hablar de este número complejo en términos de su módulo y el ángulo, suponiendo que el módulo es el módulo del número complejo, sería por lo que mide esto, que según por el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, el módulo, y su fase es el ángulo que forma con el eje real. Y daros cuenta, por trigonometría elemental, pues sería simplemente la cotangente de b partido por a. Es decir, para caracterizar un número complejo, nos basta con saber su parte real e imaginaria, a, b, o bien, y una forma completamente equivalente de indicar el número complejo, bien su módulo o bien su fase. Podemos representar, repito, un número complejo sobre parte real, parte imaginaria, o módulo y fase. Evidentemente, conocido el módulo y fase, se puede calcular la parte real e imaginaria. Conocida la parte real e imaginaria, se puede calcular el módulo de la fase. Eso es una operación trivial. Daros cuenta que si sabemos A y B, el módulo dado por el teorema de Pitágoras y la fase por la cotangente de B partido por A. Lo contrario, que si conocemos el módulo y la fase, pues la parte real sería el módulo por el coseno de la fase, la parte imaginaria sería el módulo por el seno de la fase. No creo que haya ningún problema al respecto. Simplemente recordar también que, por regla general, nosotros los ángulos, las fases, vamos a trabajar en radianes. Por tanto, tener un poquito de cuidado con ello. También recordar la fórmula de Euler, que es una identidad. Si tenemos un número complejo, lo podemos representar por su módulo, por e elevado a j θ, donde θ es su fase. Y esto se puede representar como el módulo por el coseno de la fase, más j por el módulo seno de la fase. Esto sería la parte real, y esto sería su parte imaginaria. ¿De acuerdo? En todas las calculadoras científicas hay funciones que permiten automáticamente pasar de un número complejo en parte real, imaginaria, a un número complejo, módulo, fase y argumento. Fase o argumento también. Por favor, consultar el manual de instrucciones de vuestra calculadora y aprender a pasar números complejos de una forma a la otra. Es bastante práctico aprender a hacerlo. Un detalle también os comento es cuidado con las fases, con los ángulos. Si vuestra calculadora está en grados o en radianes, no confundáis una cosa con la otra cuando trabajéis con fases.
Y es importante pasar automáticamente de una forma a la otra, porque resulta muy práctico a la hora de resolver problemas en corriente alterna. Muchas veces nos podemos encontrar que tenemos que sumar dos números complejos o restar dos números complejos. Si tenemos que sumar o restar dos números complejos, teniendo su parte real y su parte imaginaria, es trivial, porque se suman o restan las partes reales, se suman o restan las partes imaginarias. Sin embargo, a la hora de multiplicar o dividir números complejos, es mucho más fácil tenerlo en forma módulo-argumento, porque si tenemos que multiplicar dos números complejos, los módulos se multiplican y los argumentos se suman. Si tenemos que dividir los números complejos, los módulos se dividen, los argumentos se restan. Entonces, pues hay veces que operando necesitamos pasar de una forma a la otra. Por favor, consultar en vuestro manual de la calculadora cómo se pasa de una a la otra. Y cuidado con las fases en qué unidades estáis midiéndolas. Yo os recomiendo usar siempre radianes. Bien, pues ¿para qué vamos a utilizar nosotros los números complejos en corriente alterna? En corriente alterna nos vamos a encontrar pues, intensidades y tensiones que responden a la expresión matemática, como la expresión matemática que está escrita en la pizarra, es decir, una función armónica. Tenemos una amplitud, una frecuencia, una fase inicial, etc. Es decir, por ejemplo, imaginaros que tenéis una intensidad, una tensión, f de t de la forma a por coseno de omega t más phi. Bien, esto lo podemos escribir siempre como la parte real de un número complejo. ¿Qué número complejo? Pues sería un número cuyo módulo fuera a, la amplitud, y cuya fase fuera omega t más phi. Sería la parte real de a por elevado a j omega t más phi. Que podemos escribirlo colocando la omega t pues, en otra exponencial por la parte real de a por elevado a j phi por elevado a j omega t. Es decir, podemos representar en la f de t el valor instantáneo de la función de nuestra tensión, de nuestra intensidad, como la parte real del número complejo. Pues bien, a este número, a por elevado a j phi, es lo que se le denomina el fasor asociado a la f. Y se representa, normalmente vamos a utilizar este pequeño símbolo para indicar que es un fasor, como el número complejo sería a por e elevado a j phi. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? Antes que nada, daros cuenta que si nosotros conocemos la frecuencia y el fasor, automáticamente yo puedo escribir esto. Y si yo conozco esto, yo puedo escribir el fasor. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Es decir, conocer uno implica conocer otro, sobre todo si conocer la frecuencia. Bien, la ventaja, esto es un número complejo, la ventaja que va a tener utilizar la notación fasorial es que los circuitos de corriente alterna los voy a plantear exactamente igual que los circuitos de corriente continua. Acordaros que en corriente continua teníamos una serie de baterías caracterizadas por unas fuerzas electromotrices y una serie de resistencias caracterizadas por su resistencia, y podíamos plantear las ecuaciones del circuito utilizando la ley de Kirchhoff. Podemos plantear una ecuación del circuito y resolver el circuito. Aquí, en corriente alterna, la ventaja que vamos a tener es que utilizando la notación fasorial vamos a tener unas fuentes cuya fuerza electromotriz voy a representar por un fasor, y voy a tener una serie de elementos, bien resistencias, bien condensadores o bien inductores, que vayan a representar también mediante fasores. Y utilizando esta notación, formalmente resolver un circuito de corriente alterna va a ser equivalente a resolver un circuito de corriente continua. Pero, como peaje a esa analogía de formalismo, vamos a tener que trabajar con fasores en lugar de resistencias o de fuerzas electromotrices, que son números reales. Ahora tendremos que trabajar con números complejos. Vamos a ir poco